Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, Dora Garrido y Aizar Argumedo los mantendremos informados sobre el quehacer sindical y laboral del país. La cita es los jueves a las 16 horas, donde aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en otra emisión más de Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Soy Dora Garrido, quien les da la más cordial bienvenida. Y para ponernos en marcha, el licenciado Iván Navarro Morales nos habla sobre el avance que lleva en la revisión legitimación de contratos colectivos de trabajo, que al parecer es del 80%. Escuchémoslo. Licenciado, pues bienvenido a una emisión más de Umbral Informativo, la CAT en la noticia. El día de hoy nos acompaña el licenciado Iván Navarro Morales, secretario general de la Federación de Agrupaciones Obreras, FAO, y también asesor laboral del Centro de Asesoría y Defensoría en Seguridad Social de los Trabajadores, CENDET. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Dora. Un placer y un gusto estar con ustedes. Gracias, licenciado. Pues vamos a empezar. A mí me gustaría comenzar a hablar a 4 meses de que usted recibió su toma de nota. ¿Qué tanto ha avanzado en las revisiones de los estatutos de las 16 organizaciones agremiadas a la FAO? ¿Qué tanto? ¿Cómo va? Mira, ya tenemos prácticamente la mayoría de los sindicatos ya actualizados. Cabe mencionar que la actualización no fue concretamente lo que nos obligaba por la reforma, porque cuando hubo modificaciones a la ley se modificaron los estatutos. Pero lo que sí tuvimos que trabajar es una modificación a fondo para poder incorporar a todas las delegaciones que están en el interior de la República. La organización había estado donde regularmente los secretarios de los sindicatos nacionales eran los únicos que intervenían y en el Comité Nacional, pero no intervenían las secciones regionales y no intervenían desde luego delegados en varios centros de trabajo que están en el interior de la República. Parte de la política que se implementó a partir de este cambio de todo el comité, que si bien yo lo represento, pero fue un cambio sustancial en la federación, tomamos la decisión de que participaran todas las delegaciones y regiones de la FAO, no tratándose incluso solamente de secretarios nacionales, sino también delegados y que todos los trabajadores puedan aportar elementos para poder mejorar el servicio que da la FAO. Te quiero comentar, Dora, que aquí en la federación estamos ya en camino a los 71 años. Tiene 70 años ya la Federación de Agrupaciones Obreras. Cabe mencionar que fue fundada por Gustavo García Soria, que es el fundador de la FAO. Y de esa fecha, desde 1951 para acá, pues ha existido varias reformas. Esta última nos enfocamos a la revisión de estatutos con el fin de poder lograr que la federación tenga un poquito más de presencia en los estados y que tenga un poquito más de peso y sobre todo adaptarnos a los nuevos retos que implica la creación del Centro de Conciliación y los nuevos tribunales. Y vamos bien, vamos en cerca de un 80-90% de los sindicatos que tenemos afiliados que ya se encuentran prácticamente ya actualizados. Por ahí en algún estado hemos estado batallando porque hay a veces resistencia al cambio, pero vamos muy bien en ese sentido, Dora. Vamos creciendo y considero que vamos en muy buen camino. Claro, o sea que definitivamente sí se tuvieron que modificar los estatutos, ¿verdad? Así es, tuvimos que modificar los estatutos desde el tema de cuotas, desde el tema de aportaciones y cómo se iban a distribuir las mismas y las actividades que iban a tener los sindicatos regionales. Bien, y sobre las legitimaciones de los contratos colectivos de ese 100% que ustedes representan, ¿qué porcentaje llevan ya de avance? Ya llevamos arriba del 90%. Nuestra meta era concluir en el mes de diciembre. Lamentablemente no pudimos, no por cuestión incluso de nuestra gente, sino en muchas ocasiones por problemas con la plataforma, porque no había inspectores, porque a veces las empresas a fin de año, sobre todo las de transporte, se complicaba poder llevar a cabo esta legitimación. Sobre todo empresas de transporte público, donde son más de 14, 15 centros de trabajo,
y en el momento deben de estar votando todos los trabajadores. Entonces, logísticamente, en el mes de diciembre, el transporte se nos complicó un poquito, pero estamos previendo que para finales de este mes de febrero ya estamos, la meta es estar ya concluyendo el 100% de las legitimaciones de los contratos colectivos, Dora. Muy bien, no obstante, pues han dicho las autoridades que el 87% de las organizaciones sindicales no van a poder cumplir con la legitimación de estos contratos y que habrán o sea, se va a incrementar las demandas de constancias de legitimación. ¿Qué es esto y cómo es que se va a presentar o por qué lo manejan así? Claro, mira, el tema es muy interesante y seguramente muchos trabajadores que nos están escuchando nos van a dar la razón. La Secretaría de Trabajo saca resumen de cerca del 80, incluso 90% que no van a poder legitimar, porque durante muchos años, durante más de 20, 30 años, existieron muchos sindicatos fantasmas. Se crearon infinidad de sindicatos fantasmas, le llamamos sindicatos fantasmas, sindicatos blancos, donde no tenían ninguna sola representación. Y estos sindicatos no eran representados por los trabajadores y los contratos colectivos de trabajo que se tenían se firmaban a espalda de ellos. Entonces, ahora que la Secretaría de Trabajo, por motivo del TEMEC, nos obliga al tema de la legitimación, pues muchos de los sindicatos que existían, que eran mero membrete, no van a alcanzar a legitimar. ¿Por qué? Porque nunca trabajaron con la base. Entonces, un sindicato que no trabajó con la base, desde luego, no va a recibir la aprobación de los trabajadores. Y esta reforma, en ese sentido, hay que celebrar porque estaría erradicando con todos los contratos de protección que se estuvieron generando durante muchos años. Incluso habrá compañeros que en estas fechas se están enterando que tenían sindicato y que durante muchos años, 5 o 10 años, se supone que estaban afiliados y nunca se habían presentado estos sindicatos. Y ahora se están empezando a personar porque tienen un interés. Entonces, aquí el punto es que la reforma va a ayudar a que estos sindicatos blancos queden eliminados. Algunos van a desaparecer, afortunadamente, y ahora será derecho de los trabajadores que se pueden reorganizar para poder empezar a tener plantillas o sindicatos que realmente los estén representando. Ahora bien, con el documento que me comentas, el documento es una constancia de representatividad. Esta constancia de representatividad la tiene que solicitar el sindicato para poder iniciar las negociaciones para la firma de un contrato colectivo de trabajo. Es decir, si un sindicato desea representar a los trabajadores en una empresa, lo primero que tiene que hacer es solicitar la constancia donde los trabajadores dan su consentimiento. Solo se requiere para la constancia el 30% de los trabajadores que laboran. Y con esta constancia, entonces el sindicato ya puede iniciar negociaciones con el centro de trabajo para poder celebrar un contrato inicial colectivo de trabajo. Ahora bien, una vez que se pacta el contrato colectivo, el contrato inicial debe de ser sujeto a ratificación para que todos los trabajadores de la empresa con derecho a votar, es decir, los trabajadores sindicalizados, puedan votar y puedan ellos aceptar los términos del contrato colectivo que se está firmando. Entonces, este esquema que vino a cambiar lo que eternamente se había hecho en las juntas de conciliación, ayuda de que solamente los sindicatos que realmente representen trabajadores puedan solicitar esta constancia. Pero también, Dora, hay que decirlo, el tema de los contratos blancos o de los sindicatos blancos es como una serpiente que le cortas una cabeza y le salen 3, ¿no? Porque la realidad es que hemos encontrado ya algunos sindicatos o algunas organizaciones que no son sindicato, que lucran o que lo usan únicamente para poder extorsionar, esa es la palabra, y lo que están haciendo es recaudando firmas fuera de las empresas, pero tienen otro fin. Entonces, habría que tener ahí cuidado, desde luego que el Centro de Conciliación seguramente va a tomar medidas al respecto, pero hay que celebrar el hecho de que el Centro de Conciliación esté realizando sus actividades con todas y sus fallas, está empezando a dar resultados.
Todos los que estamos como centrales obreras esperamos mucho del Centro de Conciliación y esperamos que se le metan más recursos, que tenga más personal. Va a ser una institución clave para los próximos 10 o 20 años este Centro de Conciliación. Entonces, ha habido retrasos, se entiende por el número de contratos que se ha tenido que realizar, pero también hay que decirlo, cada vez va bajando la incidencia, ¿no? Cada vez el personal que está llegando a los centros están empezando ya a empaparse al 100% y encontramos cada vez menos problema para efectos de las constancias de representatividad. Ahora bien, todos los contratos colectivos que no hayan sido ratificados a partir del día 1 de mayo quedan sin efecto legal. Es el último día o a partir del 1 de mayo quedan ya sin ningún efecto. Y las prestaciones que se hayan tenido contenidas ahí, esas prestaciones los trabajadores no las pierden. Okay. Esto es algo que los trabajadores deben de saber. El hecho de que ustedes no ratifiquen, si hay un sindicato y este sindicato no obedece a sus intereses y este sindicato ya tiene, o en esta empresa ya se tienen ganadas ciertas prestaciones, el hecho de no ratificar el contrato colectivo no significa que esas prestaciones se van a perder, porque el patrón no puede quitar prestaciones que ya se han ganado en el contrato. El decreto lo único que prevé es que si no tiene la aprobación de los trabajadores, el contrato deja de tener efectos para el sindicato. Legalmente los trabajadores tienen derecho a las prestaciones que ya gozan en el contrato colectivo e incluso tienen derecho a formar ya uno o afiliarse a un sindicato nuevo que los pueda estar representando en su centro de trabajo. Aquí lo más importante es que los trabajadores se den la tarea de investigar, que se den la tarea de ver dónde está su sindicato, de poder ver qué actividades están haciendo por ellos y que le exijan a su sindicato el trabajo, porque de fin de cuentas los sindicatos están para apoyar a los trabajadores, para mejorar sus condiciones, no solamente laborales, sino también sus condiciones de vida, sus condiciones del estudio y su mejoramiento. Como parte de la mayoría de los estatutos, ese es el fin de un sindicato, Dora. Claro, pues es interesante y qué bueno es saber que no se pierden ya todos los logros que tienen los trabajadores, ¿no? Así es. Muchas veces el hecho de no ratificar al sindicato o que no pase la legitimación no significa que los trabajadores vayan a perder los beneficios que ya tenían ganados. Algunos lo están usando para amedrentar y eso está mal. O sea, si no lo ratificas, eso ya es algo que ya se ha ganado, ya no se los pueden quitar. Y a partir del 1 de mayo tiene la oportunidad el trabajador que si el sindicato no fue ratificado, tienen derecho a elegir uno o tienen derecho a constituir. Es decir, se afilian o hacen uno de empresa, ¿no? O uno conformado por ellos mismos. Entonces, ese es un tema que no se debe perder de la vista porque a veces se malinterpreta esa información en beneficio de los sindicatos blancos. Muy bien, licenciado. Desafortunadamente, pues el tiempo se nos acabó, pero esperamos verlo pronto aquí en otra emisión. Claro que sí, Dora. Gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. A continuación, el licenciado Ricardo Espinosa nos habla sobre la información más relevante de la semana en la sección En Opinión de. Acompáñenos. Buenas tardes a todas y a todos. En opinión de, en esta sección queremos comentar lo siguiente. Me parece relevante lo que ha estado sucediendo sobre la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. El plazo se achica, el plazo termina. En breve muchos contratos colectivos se extinguirán. Los datos que tenemos a la vista y que son proporcionados por la propia Secretaría del Trabajo no son muy que favorezcan a los trabajadores en nuestro país, sobre todo a los sindicatos. Nos estamos hablando al menos de 139,000 contratos vigentes hasta este momento, de los cuales probablemente solamente se cumplan 18,000 de ellos la legitimación completa y a menos de 100 días solamente 2.4 millones de trabajadores han quedado legitimados en este proceso. Me parece que son datos que no reflejan la realidad de todo el contexto nacional en la manera en que la reforma se elaboró,
porque en estos mismos datos que se nos proporcionan, la Secretaría de Trabajo a través de los últimos años, a raíz de que se dio la reforma y como consecuencia esta reforma del TEMEC, donde se nos impuso este procedimiento, se hablaba aproximadamente de 750,000 contratos colectivos de trabajo registrados. Después se habló de una suma aproximadamente de 550,000, para finalmente cerrar en 139,000 contratos. A mí me parece que estos datos no abonan nada en la transparencia de la forma en que se llevó a cabo esta reforma laboral. Creo que han sido falsos, y si esta cuestión es de tal manera así, creo que entonces nuestra reforma no tiene sustento alguno, porque los argumentos, al menos en este aspecto, no la consolidan. Al contrario, la exhiben de una manera que no viene a favorecer a los trabajadores. Tal pareciera que esos datos se hicieron solamente de manera pública, pues, para hacer publicidad a favor del gobierno en turno. Pero realmente en el fondo lo que está sucediendo es que están minimizando la libertad sindical, la libertad de negociación colectiva, porque están hablando de datos falsos. Y hoy en día, ¿qué está quedando? Nos están quedando una realidad de sindicatos y contratos colectivos activos que no corresponden con los datos que originalmente había dado la Secretaría de Trabajo. Por lo tanto, me parece que son datos que no sustentan, no hacen posible, no fortalecen la reforma laboral. Y con esto podemos concluir que es una imposición de intereses extranjeros facilitados por nuestro gobierno en turno. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es una asociación civil? Pues aquí le damos la respuesta. Es un conjunto de personas que realizan actos sociales sin un fin de lucro y que tienen una importancia en la sociedad. Una asociación civil para mí es el conocimiento en el cual apoyan sin fines de lucro. Es decir, que hay asociaciones que pueden ayudarte desde la alimentación que tienes o los productos que llegas a consumir para tener una mejor alimentación, y así pues también existen tipos de medio ambiente, recursos humanos, diversos tipos de asociaciones que estamos conscientes que existen. Una asociación es un grupo de personas que trabajan de manera conjunta para lograr un objetivo común y que están organizados de manera jurídica, es decir, que tienen un acta constitutiva en la que se establecen ciertos objetivos y actividades que deben realizar cada uno de los socios. Las asociaciones pueden participar en actividades con otras asociaciones o bien con instituciones ya sean públicas o privadas para lograr diferentes acciones en bien de un objetivo específico. Cuando varios individuos convienen en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación civil. Puedes diseñar, crear y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero se necesita gente para hacer el sueño realidad. Y bueno, en la sección ¿Qué crees?, vamos a escuchar al licenciado Ricardo Piñón con el tema de los orígenes de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz. Tras 25 años de que un grupo de inquietos dirigentes sindicales de centrales obreras y sindicatos independientes del Estado de Veracruz, encabezados por Aurelio González Enríquez, iniciaron con el movimiento democratizador, quienes 2 años más tarde se formalizaron creando la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz, FATEV, aún continúan vigentes sus principios de alianza con las autoridades de orden político, cívico y social, respetando la autonomía y la democracia sindical. Esta naciente organización retomó los orígenes esenciales del sindicalismo, la representación de los trabajadores frente a los empresarios, sin dejar a un lado el progreso de las familias y la propia organización, así como el desarrollo y crecimiento de las fuentes de trabajo en donde prestaban servicio,
por lo que pusieron en marcha buscar una mayor eficiencia de los trabajadores para obtener mejores resultados en las empresas y así poder aspirar a recibir mejores salarios. Tras el lamentable fallecimiento de Aurelio González Enríquez en el 2001, lo suple de manera interina y de inmediato es electo por unanimidad el licenciado Ricardo Espinosa López como secretario general de la Federación Estatal naciente. Con la vitalidad, el entusiasmo, la nueva visión del movimiento obrero y la responsabilidad de la Secretaría General de la FATEP, el licenciado Ricardo Espinosa hizo ver a los agremiados que se ratificaban los puntos de vista plasmados por el primer secretario general y de antemano consideró pertinente complementarlos con una intervención directa en la capacitación de los trabajadores. Para tal fin, el líder sindical dialogó con las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en especial con la Dirección General de Capacitación y Productividad, poniendo en marcha las ideas modernas y de avanzada que dicha dependencia tenía al servicio de los trabajadores. Hablar de ahorrar para muchos se nos hace difícil, en algunos casos imposible, pero escuchemos las sugerencias que nos da el contador Ernesto Barragán. ¿Qué tal, amigos? Yo soy el contador Ernesto Barragán. Y el día de hoy vamos a platicar un tema súper importante y súper interesante para ustedes, que es la declaración anual. ¿Por qué es importante la declaración anual? La declaración anual es un proceso que se lleva con el SAT, el Satanás, dicen por ahí, pero es el resumen de todo lo que hicieron el año pasado, ¿ok? ¿Qué va a pasar en la declaración anual? Pues se va a hacer un resumen de todos los ingresos y todo lo que gastaron en el año pasado. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes trabajan de forma adecuada la declaración anual, les puede retribuir en un poco de dinero. Un poco de dinero que lo pueden ver como un pequeño ahorro, ¿vale? Okay. Yo les recomiendo mucho que hagan su declaración anual. Si no, por lo menos se acerquen con algún especialista para que les ayude o les apoye para saber qué tanto les conviene hacer la declaración anual, ¿vale? La declaración anual no es más que todos sus ingresos, aplicando la ley de ISR y dándoles un resultado. Pero podemos buscar un beneficio, ya que todo el año pasado les hicieron una retención de impuestos. Esta retención de impuestos puede ser mayor o menor, a la que debieron de haber pagado. Es ahí donde viene o un impuesto a pagar o un impuesto a devolver. Un caso rápido. Si a ustedes les retuvieron durante todo el año, digamos algo, 60,000 pesos, pero después de la tabla anualizada de ISR les sale que deben de haber pagado 55,000 pesos, pues ahí ya tienen un impuesto a favor de 5,000 pesos, que yo creo que a nadie les caería mal, ¿verdad? O viceversa. A ustedes les retuvieron 50,000 pesos y debieron de haber pagado 60,000 pesos. Ahí es donde ya no nos gustó el asunto, pero por eso les recomiendo que se acerquen con un especialista para saber si les corresponde o no una devolución. Ahora, un punto muy importante son las deducciones personales. Estas deducciones son gastos que el gobierno debió de haberles cubierto, pero por X cantidad no lo hicieron. Por X razón. Como el gobierno no tiene la capacidad de cubrir las necesidades de toda la población, digamos que permitió que estos gastos fueran deducibles de impuestos. ¿Qué quiere decir que sean deducibles de impuestos? Que van a disminuir su tasa impositiva, o tasa de impuestos. Esto quiere decir, si ustedes, regresando a los otros ejemplos, debieron de haber pagado 60,000 y les retuvieron 50,000, si ustedes tienen 30,000 pesos de impuestos, de retenciones, que puede pasar, es muy factible. Si ustedes pagaron 30,000 pesos en deducibles, no van a pagar absolutamente nada de impuestos. O supongamos que en el otro ejemplo, que les retuvieron
60 y debieron pagar 55, con esos mismos 35,000 cobrarían 10,000 pesos más de impuestos. Entonces cobrarían ya 15,000 pesos de devolución de impuestos. ¿Ok? ¿Qué son estas deducciones personales o gastos que el gobierno no pudo cubrir? Se dividen sencillamente en honorarios médicos. ¿Qué son los honorarios médicos? Pues todas las consultas a los doctores, ortopedistas, optometristas, psicólogos, no sé, operaciones, honorarios y gastos hospitalarios, ¿ok? Si usted se rompió la pata y fue al particular y ahí le cobraron 15,000 pesos de consulta y gastos y todo lo que sea, esos 15,000 pesos usted los puede deducir de impuestos, ¿vale? Otro gasto deducible son los seguros de gastos médicos mayores. Ajá. ¿Su póliza cuánto vale? Supongamos unos 20,000 al año para usted y toda su familia, ¿no? Esos 20,000 también podemos hacerlos deducibles. Y además, si usted tiene beneficio de haber cubierto todo el año, la salud de su familia. Entonces, hasta ahí vamos bien. Otro seguro que es deducible no es cierto, no es seguro. Otro gasto que es deducible, por ejemplo, son las colegiaturas. Para las colegiaturas tenemos diferentes niveles de deducibilidad dependiendo el nivel de estudios. Que puede ser desde preprimaria hasta bachillerato. ¿Ok? Siendo preprimaria el más bajo, bachillerato el más alto. No licenciaturas, no maestrías. ¿Ok? Porque luego me preguntan mucho eso, pero no. ¿Vale? Gastos deducibles, gastos funerarios. Que tocamos madera, esperemos no sean necesarios, pero siempre es bueno tener un seguro de gastos funerarios que nos venden las compañías. ¿Ya ven? Otro seguro que es deducible son los seguros de retiro. Seguramente a usted lo han abordado para decirle con cuánto se va a jubilar usted o cuánto se quiere jubilar usted. Esos seguros de retiro también son deducibles para impuestos. Y esos, hasta donde sé, son bastante onerosos. Otro gasto deducible también puede ser las aportaciones voluntarias a la Afore. ¿Ok? Si usted aporta a su Afore la cantidad que sea, puede ser deducible. O sea, si usted ahorra para el retiro, va a pagar menos impuestos. Eso está genial. ¿Estamos de acuerdo? Y está muy bien para que ahora en abril, que presente su declaración anual, tenga beneficio sobre esa declaración. Pero ahora, hay reglas, hay situaciones en las cuales estos deducibles se deben de manejar. Punto número 1 y muy importante, los deducibles no pueden ser pagados en efectivo, nunca, lo repito, no pueden, no deben, ni van a ser pagados en efectivo. Siempre tienen que ser cubiertos por medios bancarios. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque, transferencia, que tenga que pasar por un banco, ¿ok? ¿Entendimos esa parte? Perfecto. Por último, hay que recordar que tenemos un límite para esas deducciones. Pero yo creo que les voy a pasar el tip en la siguiente vez que los vea y que nos visitemos. Mientras tanto, yo soy el contador Ernesto Barragán y me da mucho gusto saludarlos. Espero verlos próximamente. Cuídense mucho. Cuando busques información laboral o sindical, simplemente entra a las redes sociales de Umbral Informativo, la CAT en la noticia, donde encontrarás entrevistas a líderes sindicales, comentarios financieros, políticos, económicos, cápsulas de salud, turísticas, culturales, sobre temas de la mujer y más información. Recuerda, Facebook, @Ricardo Espinosa L, @Trap y Prodmod, @Asume México AC, @CAT Nacional o @MRD México.
por Twitter, ricardoel-mc, o por Instagram, ricardoel-mc. Esperamos tus comentarios y sugerencias. ¿Se imagina ser una mujer empoderada, pero desde hace 17 años? Elena Chavarría, por necesidad de tiempo y de dinero, se tuvo que independizar y creó una empresa fabricante y venta de tapetes. Escuchémosla. Estaba ya pues con muchas necesidades económicas porque pues no alcanzaba el dinero que ganaba. Yo trabajaba como ejecutiva de cuenta en una empresa de outsourcing. Sin embargo, por azares del destino me despiden de manera injusta y pues entonces yo ya empezaba a vender los tapetes. Yo decía, no, bueno, siempre me ha gustado tener 2 trabajos, ¿no? Porque si no sale de uno, sale de otro. Pero aquí fue lo mejor que me pudo haber pasado porque la necesidad que yo tenía, yo decía, bueno, yo sé que con mi tiempo yo puedo lograr muchas cosas positivas, puedo hacer que la gente me compre, tengo la capacidad para hacerlo. ¡Wow! ¡Qué éxito tengo! Entonces, sin duda alguna voy a tener más éxito aquí que allá, ¿no? Y aparte, pues en una venta de un día me gané lo que yo me ganaba en un mes acá, ¿no? Cosa que obviamente me gustó muchísimo porque yo decía, bueno, entonces si yo empleo todo este tiempo en el que yo trabajo, en mi trabajo, en algo que yo hago, que me va a beneficiar a mí nada más, voy a ganar mucho más. Y efectivamente, así me fue haciendo muy conocida, y tengo clientes que ya tengo de 15, 12 años que me siguen, ¿no? Que les falta tapete, que abrieron un restaurante, que aún ya me recomiendan. Es muy bonito ver que todos mis clientes quedan satisfechos de los tapetes y hasta ahorita siguen tomándome en cuenta. Es algo muy, muy bello, ¿no? Pero todo esto nació a raíz de la necesidad, ¿no? Y sobre todo porque siempre pensaba, ¿qué puedo hacer yo para poder también beneficiar a las personas, ¿no? Y que ellas también, aparte de todo, también lo que yo manejo, que son los tapetes y servilletas impresas y publicidad ahora en general, como anuncios luminosos, es algo que todo el mundo lo requiere. Es como su tarjeta de presentación, les digo a todos, como tu tarjeta de presentación. Es generar presencia en el mercado. Pero la ventaja es que aquí no tienes que tener un estudio, una escolaridad. Tú puedes tener aquí este trabajo. De hecho, pueden venir muchas mujeres, pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Yo puedo ofrecerles la manera en cómo pueden trabajar para que ellos puedan ser exitosas en su vida diaria, ¿no? Porque la mayoría de personas, de mujeres, somos personas que cuidamos muchas veces a nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de tener a nuestros hijos y tenemos también la responsabilidad de tener a los nietos, ¿no? Y aparte, trabajar, también ganar, ¿no? Entonces, pues, esta es la mejor opción, ¿no? Que yo pude tener para tener esta gran oportunidad de tenerla y también que muchas mujeres también se puedan beneficiar igual que yo con esto mismo, ¿no? Porque no te exige un tiempo. Si tú sales 2 o 3 horas a la semana a trabajar, y de hecho ahora como ya es todo por redes sociales, ya no tengo que salir a trabajar, ahora me llegan los clientes a mí, ¿no? Ya eso es mucho mejor todavía porque ahora ya no tengo que descuidar nada de lo que yo hago para poder hacerlo, ¿no? Puedo trabajar lo que quiera, puedo ir trabajando en el transporte público, puedo trabajar en el Didi, en el Uber, donde quiera que voy puedes ir trabajando, puedes ir hablando, ¿no? No tienes que tener un horario fijo, ¿no? Tú te fijas el horario, pero así como tú trabajas, ganas también, ¿no? Porque la gente, todas las personas, yo creo que todas las mujeres somos capaces de lograr esto y mucho más, porque conozco mujeres que obviamente tienen mucho éxito, pero ¿qué es lo que tienen? ¿Por qué tienen éxito ellas? Porque son bien comprometidas y bien trabajadoras y dar más de lo que te pide el cliente, ¿no? Claro. Por lo menos con el trato con el cliente, a que ambos queden bien. Para quedar bien con el cliente dice en la Biblia que no engañes al que te compra, no engañes al que te vende. Ese es mi lema y entonces cuando llego con el cliente siempre le digo de qué está hecho su tapete, le mando la información para que vean de qué está hecho y que ellos se enamoren del tapete. Y aparte el servicio, te digo, el servicio es bien importante. Dice Jürgen Klarik que el cliente no compra el producto, te compra a ti. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer. Quedar bien con el cliente, dándole un excelente servicio, ¿no? Con atención y Yo entrego, de hecho, personalmente los tapetes, a diferencia de muchas empresas. Los entrego personalmente y aparte también estoy pendiente cuando vamos a instalar un anuncio, ¿no? No es nada más de ir y mandar a la gente, no. Yo voy personalmente. Claro que si son en otro estado, también estoy pendiente de ellos, ¿no? Esa es una gran ventaja. Ay, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Los tapetes yo les informo a la gente
Es muy bueno para poder que la gente los conozca y que se enamore de los tapetes. Les mando una información en la cual, y aparte yo se las digo cuando yo los abordo personalmente, les digo, mira, el tapete está vulcanizado. ¿Qué quiere decir? Que es una sola pieza, no viene pegado como muchos tapetes que vienen pegados. Es una sola pieza, no viene remendado, no viene parchado, no viene nada. Es una sola pieza. Está pigmentado en masa, ¿qué quiere decir? Que desde que nace con ese color, por lo que no se va a decolorar, aunque lo pongas todo el tiempo en el sol. El tapete, aunque lo pongas todo el tiempo en el sol, no se va a decolorar nada, ¿no? Hemos encontrado tapetes hasta de 10, 12, 15, 17 años, ¿no? ¿Cómo los cuiden, cómo los traen? No lo sé. Pero sí es muy importante el cuidado de ellos y de eso es lo que está hecho el tapete. Es un material de alta calidad, de durabilidad, te duran muchos, muchos años, ¿no? Todo depende del cuidado que tú también le tengas, como todo. Tengo 17 años. 17 años ya, o un poquito más. Antes tenía conmigo lo que son las servilletas impresas y después empecé con los tapetes, ¿no? Claro. Y ahora sigo con ellos y con la publicidad. Ahorita sí tengo como 15 personas que ya son independientes y que ya se dedican justamente a vender tapetes, a vender servilletas, diferentes productos y que prestan también mis servicios, ¿no? Como muchas empresas que son de publicidad, también me dicen, oye, me están pidiendo tapetes y pues yo que manejas tú los tapetes, quiero tus tapetes, ¿no? Entonces, esto es como empezamos nosotros, ¿no? Y de hecho, toda la gente que se quiera sumar a incluso aprender de ventas, aprender cómo vender un tapete, cómo vender servilletas, lo que ellos deseen aprender, lo pueden lograr, ¿no? Si gustan, yo les puedo enseñar, ¿no? Es muy fácil, realmente, más que nada tiene que ver mucho tu actitud y la disponibilidad que tú tengas para todo, porque yo creo que todo lo que hay, lo podemos aprender siempre y cuando estemos dispuestos, ¿no? Yo me veo con mucho crecimiento, ¿no? Con mucho crecimiento porque esta es una empresa que afortunadamente va para arriba, ¿no? Ahorita con las redes sociales, por ejemplo, es algo muy interesante porque todos vamos en crecimiento. Si sabemos manejar las redes sociales o aunque no sepamos, si ponemos a gente experta, ellos nos pueden llevar de la mano. Ellos son los que nos pueden hacer crecer o nos pueden bajar. Pero sí, yo estoy justamente asociándome con personas que obviamente están haciendo exitosa mi página para que pueda yo tener el éxito, pero no nada más yo, ¿no? Sino todas las personas que vienen atrás de mí, porque yo promuevo para todos. Yo me sorprendo cómo mucha gente confía en mí, pese a que no me conoce, y de otros estados, otras partes de la República, me depositan cantidades que yo digo, wow, ¿no? Qué interesante que me conozcan. Yo les digo, mira, te mando mi RFC, te mando mi cédula fiscal, te mando mi INE, te mando todo. Y me dicen, no, sí está bien. Y yo me digo, bueno, qué confianza, pero es porque ya me ven en las redes sociales. Esto ha sido muy bueno para todos sin duda alguna, porque es algo que va para arriba, ¿no? Aunque no sepamos nosotros, sí hay gente como por ejemplo Guillermo, ¿no? Y otras personas que están a mi alrededor, hay personas que te pueden hacer exitosa con todo esto de las redes sociales. Ahorita todos podemos tener éxito. Se llama Tapetes y Publicidad Chavarría y me pueden localizar en el 55 43 43 11 72 y 55 49 87 32 16. Y con mucho gusto estaré dispuesta a enseñarles, a compartir lo que yo sé, con mucho gusto para que todas las mujeres tengamos esa independencia que tanto necesitamos, ¿no? Y todo lo podemos lograr todos. Dicen que si alguien pudo, es que significa que yo también puedo. Y si no, es el primero que yo tengo que empezar, ¿no? Así que todos podemos lograr ese éxito, todos. Cuando busques información laboral o sindical, simplemente entra a las redes sociales de Umbral Informativo, la CAT en la noticia, donde encontrarás entrevistas a líderes sindicales, comentarios financieros, políticos, económicos, cápsulas de salud, turísticas, culturales, sobre temas de la mujer y más información. Recuerda, Facebook, @Ricardo Espinosa L, @Trap y Prodmod, @Asume México AC, @Cat Nacional o @MRD México. Por Twitter, Ricardo El-MC. O por Instagram, Ricardo El-MC. Esperamos tus comentarios y sugerencias. Si usted consume al menos una cajetilla de cigarros a la semana y que considera un precio entre 62 y 70 pesos cada una, este gasto representa anualmente 3,640 pesos.
Tal vez pudiéramos ahorrar si no tuviéramos ese vicio. Pero bueno, al respecto, Ais Argumedo nos ha preparado el siguiente reportaje sobre el control del cigarro. Veámoslo. Hoy en Hablemos de... México ha puesto en vigor una ley antitabaco. En México, la edad promedio en que los mexicanos comienzan a fumar es de 14 años. Es así que 2 de cada 10 adultos mayores de 20 años son fumadores activos y en promedio consumen 7 cigarros por día, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUT. El primer paso de esta ley se dio en el 2021 y también incluye la prohibición de la publicidad de tabaco, mismo que entraron en vigor el 15 de enero del 2023 y su cumplimiento estará acompañado de multas. Así que, mucho cuidado. Otros países latinoamericanos también han aprobado leyes para crear espacios públicos libres de humo. Sin embargo, la legislación de México se considera la más sólida y amplia de la región, es decir, que equivale a una de las leyes antitabaco más estrictas del mundo. Pero a pesar de estos esfuerzos, expertos nos mencionan que aún no se disminuye los índices de las personas afectadas por el tabaco. Es así que el doctor Omar Baño, médico rehabilitador pulmonar, nos plantea. Punto de vista médico y en el ámbito del manejo de pacientes respiratorios, pues vemos muchísimas secuelas asociadas al consumo de tabaco. Es muy común en cuestiones relacionadas a educación, cultura, pues que todo esto viene transmitiéndose, ¿no? El cigarro desde un punto de vista social, desde edades tempranas, ¿no? Para adaptarse socialmente, también para la aceptación a nivel de reuniones. Entonces, de ahí vemos muchas situaciones que son precursoras de esta condición asociada a la exposición. Y también existe una variación genética, ¿no? Hay pacientes que tienen una implicación donde pues la variación genética, no solamente el componente exposicional, pues puede tener implicaciones dentro del margen de intensidad en que el cigarro daña y genera las secuelas que nosotros pues en momentos específicos pues tratamos de contrarrestar. Esta norma más estricta se va a limitar un poco este componente de incentivar a la población más joven a que inicie con el hábito tabáquico. Yo creo que es favorable porque de esta manera va a estar un poco más restringido. Muchas veces nosotros cuando entrevistamos a nuestros pacientes, ellos siempre nos confiesan que pues empezaron a fumar pues por imitar a los padres o por adaptarse socialmente o por sitio donde si ahora las condiciones pues están más estrictas, es posible que esta fase donde se incentiva a la población más joven permita limitar o disminuir un poco más la sobreexposición pues al humo de tabaco, porque ya en un momento dado cuando el paciente se vuelve adicto a la nicotina, ¿por qué? Porque el tabaco genera una reducción importante en componente de ansiedad. Entonces, el tabaco pues puede ser un incentivo pues desde un punto de vista donde lo recomiendan para mejorar la digestión, que realmente no tiene mucha evidencia científica, pero sí tiene evidencia donde el paciente reduce mucho la ansiedad asociado pues a los mecanismos fisiológicos, a los receptores a nivel central, a nivel neurológico, que la nicotina genera, los efectos fisiológicos que la nicotina genera, pues se desarrollan inicialmente una dependencia psicológica, después una dependencia orgánica. Si hay pacientes que tienen dependencia orgánica, los que tienen una condición pues más severa de exposición. Y bueno, al principio, antes de generar una dependencia orgánica, también se puede generar una dependencia psicológica, donde el paciente disminuye mucho los eventos de ansiedad desde que toca los labios, la estructura del cigarro, ¿sí? Esto genera pues la liberación de ciertas sustancias a nivel neurológico que relajan al paciente, y de ahí viene el efecto de la nicotina, ¿no? Que también condiciones donde el paciente pues se reactiva, tiene el efecto de estimulante, ¿no? Y bueno, de ahí pueden venir algunos eventos fisiológicos, como es que se menciona que mejora la digestión, mejora la concentración, pero pues no realmente, es un efecto estimulante asociado
a muchos factores que se conjugan. Entonces, inicialmente el paciente hace una dependencia psicológica, se relaja, y ya después viene el problema cuando es una dependencia orgánica, donde es muy difícil contrarrestar la dependencia que tienen hacia nicotina. Entonces son pacientes que ya tienen daño pulmonar, están usando oxígeno y están fumando simultáneamente. Entonces yo creo que es una premisa, aunque actualmente se me hizo exagerada, hasta cierto punto, desde el punto de vista médico, para nosotros puede tener implicaciones positivas. Creo que es algo que puede tener implicaciones favorables, sobre todo al principal componente, que es la exposición, el que las poblaciones más jóvenes traten de imitar o adaptarse. Entonces, todo esto, pues, ha tenido un impacto positivo, pero que yo vea que la población de pacientes enfermos haya bajado, para nada. Seguimos teniendo las mismas implicaciones de daño asociado, pues, al tabaco. Tal vez esto se va reflejado en un futuro, pero al momento, a la fecha, yo le puedo comentar que no tenemos pues datos duros donde haya disminuido pues el impacto a nivel de incidencia, de número de casos que requieran pues un apoyo farmacológico, una valoración especializada en relación al daño de tabaco. Seguimos igual, muchos pacientes con daño pulmonar forman parte de una gran cantidad de solicitud de consulta. Recuerda, ahora ya no podrás fumar en restaurantes, escuelas, centros de trabajo, centros comerciales, oficinas de gobierno, salones de eventos privados, hospitales, centros médicos o playas públicas, las clínicas, los parques o espacios donde existan niños y niñas o adolescentes, paraderos de camiones, de estadios, canchas o arenas, transporte público o estaciones, centro de espectáculos, aunque sean abiertos, parques de diversiones, mercados o tianguis, centros comerciales, áreas públicas de prisiones o hoteles, centros de detención. Porque si no cumplimos con esta norma, la multa es entre los 1,000 a 3,000 pesos. Finalmente, el doctor Omar Baño, médico rehabilitador pulmonar, nos recomienda. Bueno, si la persona es fumadora y tiene la necesidad de consumir más de una cajetilla, ya necesita en esencia disminuir la exposición, porque se está exponiendo pues a un daño irreversible. Soy Aiza Argumedo en Hablemos de. Esto ha sido todo por hoy, pero antes de despedirnos, queremos darle las gracias al equipo de trabajo y en especial al maestro Ricardo Espinosa López por las facilidades para la realización de este programa. Y Dora Garrido se despide de ustedes y les recuerda que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, La CAT en la Noticia. ¿Dónde? Aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta la próxima.